Hoy es un buen día para aprender 5 ejercicios para aprender fácilmente hábitat y nicho. Primero aclaremos brevemente ambos conceptos. El hábitat se refiere al lugar donde un organismo se desarrolla y convive. Incluye todas las características o condiciones de la zona, como la temperatura, humedad, pH, luminosidad, entre muchas otras. Es decir, todos los factores abióticos que definen o diferencian un entorno, como lo es la selva, las montañas, el océano y muchos otros. ¿Y qué es el nicho ecológico de un ser vivo? Es el conjunto de acciones del organismo de acuerdo a su entorno y otras especies, como la cacería, la construcción de un refugio, la competencia por recursos o incluso la ayuda entre especies. El nicho son las funciones que tiene un organismo en su comunidad biológica, como la abeja ayuda a la reproducción de las plantas con flor. También podemos decir que el nicho son las relaciones que tiene un organismo en su comunidad biológica, como por ejemplo los corales que dan escondite o protección a ciertos peces. Por ello podemos pensar fácilmente que el nicho de un organismo está asociado a sus adaptaciones, sobre todo las de comportamiento, como acá. Vemos que el ave se alimenta de ciertos parásitos que están en la oreja de la vaca, siendo una interacción de ayuda mutua. Una come y la otra se libera de sus parásitos. Y por el otro lado vemos como el ave tiene el trabajo de construir un nido para sí mismo o su familia probablemente. Por cierto, en la descripción de este video encontrarás los enlaces a algunos otros recursos que pueden complementar o ampliarte este tema. Y ahora sí, vamos con la pregunta número 1. El nicho fundamental es definido como las condiciones ambientales bióticas y abióticas bajo las cuales una especie tiene la capacidad de subsistir, mientras que el nicho potencial se define como la parte del nicho fundamental cuyos factores ambientales ocurren en el planeta. En otras palabras, el nicho potencial es la intersección del nicho fundamental con el espacio ecológico disponible sobre el planeta Tierra. Por último, el nicho efectivo es definido como la parte del espacio ecológico donde existe la especie. Según esta información e imagen, podemos afirmar que, veamos las opciones. A. 1 es nicho potencial y 3 espacio ecológico disponible. B. 2 es el espacio ecológico disponible y 1 el nicho potencial. C. 1 es el nicho fundamental y 3 el nicho potencial. O D. 4 es el espacio ecológico disponible. Esta pregunta pretende que analicemos la información dada y realicemos una interpretación o correlación correcta entre el texto y la imagen. Ahora, resaltemos lo más importante. Primero se nos habla del nicho fundamental, luego del potencial y por último del efectivo, dando a entender que uno encierra al otro. Del fundamental se nos dice que son las condiciones ambientales bióticas o abióticas. Se refiere a lo más amplio o general. Puede estar representado por el número 1 o número 2 de la ilustración. Por otro lado, del potencial se nos dice que es parte del nicho fundamental, es decir, que está dentro de él. Por ello puede ser el número 3 o incluso el número 4. Pero como se nos dice que el nicho efectivo es el espacio ecológico donde existe la especie, está dando a entender una característica más específica, concreta o localizada. Por lo que el nicho efectivo sería el número 4 y así el nicho potencial sería el número 3. De esta forma nuestra respuesta sería la opción C. En Google podemos encontrar la imagen original de esta pregunta, la cual es parte de una tesis de maestría. Por si te interesa verla, te dejo el link en la descripción. Ojo, mira que el nicho realizado también puede llamarse nicho real o efectivo. Hey, si te interesa este tipo de contenido, ayúdame a seguir generándolo dejando tu like o comentario, suscribiéndote o compartiendo o guardando este video. Pregunta número 2. ¿Cuál es una consecuencia de la fragmentación del hábitat de una población? Veamos las opciones. Opción A. Disminución de la vulnerabilidad para las especies a las condiciones ambientales adversas, que son más frecuentes en sus bordes que en el interior y por tanto hay una mayor probabilidad de extinción. Ok, aquí lo incorrecto es decir que hay una disminución de la vulnerabilidad, ya que ocurre todo lo contrario al fragmentarse el hábitat u hogar de cualquier ser vivo, por lo que la opción A no es nuestra respuesta. Veamos la opción B.
pérdida del hábitat ya que una porción del paisaje es transformada sin afectar el tipo de uso de la tierra, lo cual no tiene sentido, ya que al fragmentarse el hábitat el uso de la tierra será distinto, como muestra la imagen que tenemos acá, un bosque fragmentado por una línea de tren, así que es como una verdad a medias. Por lo tanto, la opción B tampoco es respuesta. Veamos la opción C. Disminución de los procesos naturales que alteran el medio como el viento, tormentas, derrumbes o por actividades humanas. Esta podría ser nuestra respuesta, pero solo menciona que puede darse una disminución y dependiendo del tipo de hábitat y del tipo de fragmentación, puede que más bien haya un aumento de los procesos mencionados. En el ejemplo adjunto, vemos que el movimiento del tren según su velocidad puede aumentar las corrientes del viento del lugar, por ejemplo. Por lo que dejémosla pendiente por ahora y veamos la opción D, que dice lo siguiente: pérdida de superficie provocando la disminución de diversidad biológica. Y bueno, definitivamente esta opción es la respuesta correcta. Descartamos la opción C porque si hay algo cierto al fragmentar un hábitat es que se perderán algunos organismos y con ellos su genética, sus aportes a su propia especie, por consecuencia sus variaciones o diversidad tal como se indica en la opción D. Veamos ahora la pregunta número 3. El chancho de monte en Costa Rica se le encuentra en las vertientes Pacífico y Caribe, desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altitud y habitan tanto los bosques húmedos como los bosques secos. Los chanchos de monte juegan un papel importante en la ecología del bosque como dispersores de semillas y como fuente de alimento, pues son cazados por los pumas y constituyen el 88% de la dieta del jaguar en el Parque Nacional Corcovado. Los chanchos de monte son animales diurnos y gregarios. En la península de Osa, las manadas pueden variar desde 16 hasta 105 individuos, que permanecen allí la mayor parte del año a pesar de ser migratorios. Se desplazan hacia el norte y sureste de la península, al final de la época de lluvias, cuando los frutos son escasos dentro del Parque Nacional Corcovado, y es durante este desplazamiento que son cazados. Según lo descrito anteriormente, ¿en cuál opción se hace referencia al nicho ecológico del chancho de monte? A. ¿Lo podemos encontrar en los bosques? B. ¿Son diurnos y dispersadores de semillas? C. ¿Se desplazan hacia el norte y sureste de la península? D. Se les ubica en las vertientes Pacífico y Caribe a 1500 metros de altitud. Entonces, veamos. La opción A se refiere a una ubicación, por lo que se trata de un hábitat. Pongámosle una H entonces. Lo mismo pasa con lo descrito en la opción D, va otra H. La opción C, si bien se refiere a la migración, la información es incorrecta, ya que ellos se mueven hacia el norte y sureste. Y bueno, la opción B dice que son diurnos, es decir, su actividad, anotamos A, y dispersadores de semillas, que vendría a ser su función, F. Por lo que sin lugar a dudas la opción B es nuestra respuesta, ya que muestra dos elementos propios del concepto de nicho, la actividad y función de un organismo. Pregunta número 4. En el Parque Nacional Corcovado, los chanchos de monte se alimentan en un 0,4% de invertebrados, 0,5% de material desconocido, 37,5% de partes vegetativas y 61,6% de frutos. Utilizan 57 especies de plantas, gran parte de las familias Maraceae y Araceae. Además, consumen huevos de aves y nueces, con lo que logran una gran diversidad de nutrientes. Dicho esto, veamos la pregunta. De acuerdo con la información anterior, el chancho de monte presenta una gran variedad en su dieta, cambiando diferentes estadios en el nicho ecológico, denominado fundamental, potencial, funcional o efectivo. Descartamos la opción C porque todos los nichos son funcionales. Descartamos también las opciones A y B porque la información dada nos brinda una ubicación específica, propia de un nicho efectivo, mientras que los nichos fundamental y potencial son conceptos más amplios, menos concretos o ligados a una ubicación concreta o específica. Y así nos quedaría como respuesta correcta la opción D. ¿Sabías que también puedes encontrar contenido de este tipo en mi Facebook, TikTok e Instagram? Encuéntralos como ProfeIDs. Pregunta número 5. Siempre de acuerdo con la información anterior, ¿qué factor determina los cambios de nicho ecológico del chancho de monte? A. La escasez de alimentos. B. La ubicación del parque nacional. C. La gran disponibilidad de alimentos en su hábitat. O D. Los pocos nutrientes que le brinda cada alimento.
Descartamos las opciones A y D porque el texto no señala nada de escasez. Todo lo contrario, habla de más bien que hay variedad de alimento y de ello obtiene gran cantidad de nutrientes. Y justamente eso es lo que dice la opción C. Si bien toda esta diversidad y abundancia es por la ubicación tropical del parque, no corresponde a la idea principal del texto dado, por lo que tachamos la opción B y nos quedamos con la opción C como respuesta definitiva. Acá tienes un resumen de las respuestas a cada pregunta que hemos resuelto en este video. Pero ¡ey! No te vayas sin antes responder este pequeño y fácil reto. Veamos, el jaguar sobrevive en poblaciones de tamaños muy variables, pero las más pequeñas y aisladas están gravemente amenazadas. Varias de ellas han sufrido una disminución drástica en todo el mundo porque son especialmente vulnerables a los cambios ambientales y son dependientes de un hábitat continuo. Sus ecosistemas están siendo destruidos por las actividades humanas como la ganadería extensiva, agricultura y deforestación. Se estima que cada año más de 1 millón de hectáreas de selvas y bosques se pierden causando un aislamiento geográfico. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es una consecuencia de la fragmentación del hábitat del jaguar? Opción A, la reforestación de los bosques. B, disminución del tamaño de su población. C, la disminución de las actividades humanas. O D, un aumento de las poblaciones debido al aislamiento geográfico. Deja tu respuesta en los comentarios y allí la analizamos. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil, por favor déjanos tu like o tus comentarios. Hasta la próxima.